historias de Jack. Empezamos. Hay sonidos que no deberían existir bajo el agua, y yo los grabé. No soy creyente, ni en dioses ni en monstruos. Trabajo con datos, con patrones, con ruido blanco. Pero lo que encontré en el lago Ness no puede explicarse solo con ciencia. Y eso me atormenta más que cualquier superstición. Hace muchos años que soy oceanógrafo del Instituto Marino de Noruega. He pasado media vida escuchando el mar, los susurros del hielo, los lamentos de las ballenas, los ecos del fondo ártico. Pero nunca, en todos mis años de estudio, había escuchado algo tan perfectamente inhumano. Todo comenzó una noche de invierno, en Trondheim. La ciudad dormía bajo una capa de nieve, espesa, y el sonido de los motores se apagaba poco a poco en la distancia. Estaba en mi despacho terminando un informe sobre ruidos industriales en fiordos, cuando recibí un correo que no debía existir. El remitente, hydroscan@onionmail.org, un dominio oculto, nada oficial, ni siquiera pasaba los filtros de seguridad del instituto. El asunto, decía, proyecto, análisis de interferencias acústicas, lago Ness. Sonreí con cansancio. Pensé que sería alguna broma de estudiantes o un intento de phishing. Pero el mensaje no contenía ningún enlace sospechoso ni publicidad. Solo texto, muy escueto, con datos, demasiado precisos. Fechas, coordenadas y referencias directas a mi tesis doctoral. Incluso mencionaba un error de calibración que solo alguien con acceso a mis notas internas podría conocer. Nadie fuera del instituto tenía esos datos. Nadie. El remitente no firmaba con nombre, solo con una palabra: observer. Y al final del mensaje, un enlace cifrado que requería conexión a la red Tor. Me tembló el pulso al hacer clic. No por miedo, sino por esa curiosidad malsana que todo científico carga dentro, la necesidad de saber qué se esconde detrás del misterio. El enlace me llevó a una carpeta llamada Ness Archive. Había 3 grabaciones de audio: Ness1972.FLAC, Ness1998.WAV, Ness2021.OHCG y un documento de texto con una sola frase: escucha el patrón, si lo oyes no lo reproduzcas de nuevo. Lo abrí igualmente. La primera grabación, de 1972, sonaba como un zumbido profundo, casi imperceptible. Un golpe, grave, repetido cada cierto tiempo, como un corazón distante. Había escuchado miles de sonidos, submarinos, pero aquel tenía algo humano. Como si no fuera solo vibración, sino intención. La segunda, de 1998, mostraba el mismo pulso, más fuerte, más claro, como si algo hubiera despertado después de años. Y la tercera, la de 2021. Esa me hizo detener la reproducción. La frecuencia era tan baja que hacía vibrar los auriculares, pero entre cada golpe se oía un eco distinto, un ritmo armónico. No era aleatorio, era exactamente cada 47 segundos. Una constancia imposible en un entorno natural. Lo revisé 3 veces. Era idéntico en las 3 grabaciones, separadas por casi 50 años. El mismo intervalo, la misma forma de onda, la misma respuesta. No podía ser una coincidencia. Guardé las muestras en un disco externo y las analicé con mi software acústico. El espectrograma mostraba algo que nunca había visto. Una señal simétrica, repetitiva, con una frecuencia portadora, que parecía ajustarse al ruido ambiente, como si se adaptara. Esa noche no dormí. Busqué información en foros de acústica, en publicaciones científicas viejas, en archivos de universidades. Nada. Nadie mencionaba nada similar, hasta que, en la Deep Web, dentro de un foro cerrado de investigación clandestina llamado Baris, de archivo, encontré un hilo sobre el proyecto NSS. Usuarios anónimos decían haber trabajado en él durante los 70, un supuesto experimento conjunto entre la Royal Navy y un grupo privado escandinavo,
El objetivo, analizar interferencias subacuáticas que interferían con los sonar militares. Uno de los mensajes decía algo que me dejó helado. El lago no oculta una criatura, oculta una frecuencia. El hilo se cerró a las pocas horas y mi navegador se bloqueó. Al reiniciar el ordenador, el archivo NESS-2021.OGG había cambiado de nombre. Ahora se llamaba Jack_listen.flag. No recordaba haberlo renombrado. Pasaron 3 semanas antes de que tomara una decisión. Pedí vacaciones, empaqué mis instrumentos, portátiles y volé a Escocia. No informé a nadie. Era una locura, sí, pero una parte de mí necesitaba comprobar si el sonido era real o una manipulación digital. Inverness me recibió con un cielo gris, un viento constante que olía a turba y a metal. El taxi me dejó cerca del lago, y allí estaba, una masa inmensa, negra, sin reflejos, tan tranquila que parecía muerta. El agua no se movía. Ni siquiera las aves cruzaban por encima. El silencio era absoluto. Monté mi equipo junto a la orilla, a la altura de Dores Bay. Coloqué los hidrófonos a distintas profundidades, calibré la ganancia y comencé a grabar. Al principio, nada, solo el murmullo lejano del viento. Pero entonces, justo cuando el sol empezó a desaparecer tras las colinas, lo oí. Un pulso, grave, denso, constante. Cada 47 segundos exactos, mi piel se erizó. Era la misma frecuencia que las grabaciones. El mismo patrón, pero vivo, palpitante, como si el lago respirara en silencio. Grabé durante horas. A las 2 de la madrugada, revisé los datos. La onda había cambiado. Los intervalos se acortaban. 47, 32, 22 segundos. El patrón respondía a la presencia de mis equipos. Eso no era casualidad. Algo estaba generando una respuesta activa. Desconecté el hidrófono y el sonido continuó. Lo oía a través del suelo, del metal, del aire. Una vibración que subía por mis piernas hasta el pecho. Apagué todo, cerré el maletín y aún así el zumbido persistía, débil pero constante, como si el lago supiera que yo seguía allí. Regresé a mi alojamiento, una cabaña de madera al norte de Inverness, sin vecinos cerca. Encendí la estufa, preparé café y conecté el disco externo al portátil. Iba a revisar las grabaciones, y entonces lo vi. Un archivo nuevo. No estaba antes. El sistema lo marcaba como auto, generado, creado exactamente a las 3:17. Duraba 2 minutos y 12 segundos. No tenía nombre, de usuario ni ruta de origen. Lo abrí con los auriculares puestos. El espectrograma mostraba una forma peculiar, como si alguien hubiera hablado bajo el agua, una voz filtrada, quebrada, pero humana. ¿Por qué lo buscáis? El sonido no quiere ser oído. ¡Detente, Jack! Casi tiré los auriculares. Cerré el portátil de golpe. Respiré hondo. Me dije que era una manipulación acústica, un eco digital, pero había algo imposible de ignorar. La voz era la mía. Pasé el resto de la noche frente al fuego, mirando las llamas sin pensar, y en ese silencio espeso, sin viento, sin agua, juraría haber sentido un pulso sordo bajo el suelo, no un temblor, un ritmo. 47 segundos exactos. Fue entonces cuando supe que lo que buscaba en el lago no era una simple señal. Era algo que me estaba escuchando a mí. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación auditiva. El cansancio, el aislamiento, la sugestión. Pero la mente no fabrica archivos digitales por sí sola, y mucho menos con mi voz. A la mañana siguiente, volví a revisar el portátil. El archivo autogenerado ya no estaba, ni en el disco duro, ni en la papelera, ni en los registros del sistema. Solo quedaba una carpeta vacía llamada Playback. Al abrirla apareció un mensaje emergente. No repliques la frecuencia. Era una advertencia, pero también una provocación. Y lo peor de todo,
estaba firmada otra vez por Observer. Decidí rastrear la procedencia del mensaje. Usé una red cifrada y conseguí identificar un nodo en él. Norte de Inglaterra, vinculado a un antiguo servidor académico clausurado en los 90. Dentro del código encontré un fragmento de audio en formato .dat, apenas 2 segundos de duración. Lo transformé en espectrograma. No era sonido, eran coordenadas. El punto marcado coincidía con el centro del lago, una zona donde la profundidad supera los 200 metros. Un lugar al que no se llega desde la orilla. No podía dejarlo pasar. Alquilé una lancha y me dirigí al punto exacto. El agua estaba inmóvil, tan densa que parecía aceite. El aire olía a metal húmedo, a algo viejo y contenido. Dejé caer el micrófono direccional y esperé. A los pocos minutos, el monitor mostró una respuesta doble, una reverberación imposible, una señal, que no rebotaba en el fondo, sino que salía de dentro del sonido mismo. Era una especie de eco, encapsulado, como si la frecuencia guardara otra dentro. Grabé todo. Las ondas mostraban un patrón complejo, con pequeñas variaciones que parecían código binario. Lo pasé por un decodificador y apareció texto. Un diario, fechado en 1972. Entrada 12. El sonido responde. Tiene estructura. Solicito permiso para ampliar las pruebas. Entrada 13. El sensor muestra adaptación. La frecuencia cambia según el observador. Entrada 15. Orden de cierre inmediato. La señal reproduce fragmentos de voz humana. Y al final escrito a mano en el margen. El lago no guarda vida, guarda memoria. Me quedé mirando esas palabras durante minutos. No parecían notas de un científico, sino un testamento. Copié todo en mi disco externo y regresé a la orilla. Pero algo había cambiado. Mi grabadora, aún encendida, mostraba una línea nueva, un canal que no había abierto. Era un sonido, tenue, constante, una vibración grave que variaba levemente cada vez que hablaba, como si repitiera mis palabras con un retraso de apenas medio segundo. Esa noche en la cabaña, comprobé el material con el programa de análisis. El eco no era eco, era una resonancia personalizada, una réplica modulada de mi voz, reconstruida a partir de las frecuencias registradas. No podía explicarlo. Era como si el entorno hubiera aprendido mi timbre. Por pura obsesión científica, repetí el experimento con distintos tonos, incluso con un metrónomo. Digital. El resultado siempre era el mismo. El lago respondía. No de inmediato, pero sí con un pulso. Casi idéntico, un reflejo acústico que se ajustaba a mi frecuencia vocal. No era vida, era una forma de memoria activa. Durante 3 días seguí grabando. El sonido se volvió cada vez más claro hasta que el software empezó a comportarse de manera errática. Se abrían ventanas solas, líneas de texto aparecían sobre las pistas, frases fragmentadas, en distintos idiomas. Entre ellas, una que se repetía siempre. El agua recuerda lo que la humanidad intenta olvidar. Entonces entendí que lo que estaba escuchando no era un fenómeno físico, sino un archivo vivo. Una base de datos natural, hecha de presión, resonancia y tiempo. El lago había absorbido décadas de vibraciones humanas, de motores, de voces, de grabaciones, y las había reorganizado. Un ecosistema de sonido acumulado, sin intención, pero con coherencia. Una memoria líquida. Intenté transferir los archivos al Instituto Marino. El envío falló una y otra vez. Alguien o algo interceptaba los paquetes antes de completarse. Cada intento dejaba mi ordenador bloqueado, hasta que un día apareció un aviso en pantalla negra. Detente, Jack, la frecuencia ya te ha replicado. No volví a conectar el equipo. Regresé a Noruega unos días después, intentando dejarlo atrás. Pero el zumbido continuó. A veces lo oía en los tubos de calefacción, otras en la vibración del frigorífico, o en el motor del coche. Siempre el mismo ritmo, 47 segundos exactos.
Empecé a pensar que era una secuela acústica, un residuo neurológico, mi oído acostumbrado al pulso del lago, hasta que una noche, mientras revisaba un informe en casa, mi micrófono, desenchufado, se encendió solo. El programa de grabación se abrió sin que lo tocara. Comenzó a registrar silencio durante 3 minutos y luego se detuvo. El archivo se llamó automáticamente return.flag. Al analizarlo, el espectrograma mostraba una imagen, el contorno del lago Ness trazado por las propias ondas. En el fondo del espectro, una firma de frecuencia que coincidía con mi propia voz, distorsionada. Esa fue la última vez que conecté un micrófono. Vendí los equipos. Dejé el trabajo. Pero el sonido no se fue. Lo siento en la tierra, bajo el suelo de mi casa, como un latido distante. Cada 47 segundos exactos. He llegado a una conclusión que ningún informe aceptaría. El lago no produce el sonido. El lago es el sonido. Un cuerpo de agua que registra todo lo que lo toca. Una especie de cinta magnética. Natural. Y cuando alguien lo analiza demasiado, el lago devuelve la señal. No como castigo, sino como reflejo. Ahora vivo lejos de cualquier masa de agua. Pero incluso aquí, en medio del bosque, el silencio. Nunca es total. Cuando todo se apaga, el viento, los grillos, el aire, escucho ese pulso bajo mis pies. Y a veces, en la frecuencia más baja del ruido, reconozco algo aún más inquietante. Mi propio nombre, pronunciado con un eco que no puede venir de ningún lugar físico. Quizá no sea un misterio sobrenatural. Quizá sea peor, un descubrimiento demasiado real. Una evidencia de que la memoria del mundo no se guarda en los libros ni en las máquinas, sino en la materia misma, en el agua, en los ecos. Por eso, si alguna vez visitas el lago Ness y crees oír algo bajo la superficie, no busques. Number. Graves. No respondas. Porque puede que lo que oigas no venga del fondo. Puede que venga de ti. Ya has escuchado el eco. No lo ignores. Déjame tu comentario, tu like y suscríbete antes de que el sonido vuelva a llamarte. Nos vemos en la próxima frecuencia. La penumbra de mi apartamento me envolvía como un sudario húmedo que no podía quitarme. La única luz provenía del parpadeo hipnótico de la pantalla de mi computadora, y cada pulsación de tecla parecía un golpe metálico en el silencio absoluto. No dormía desde hacía días, ni siquiera podía. La información que había encontrado me mantenía despierto, y al mismo tiempo, aterrorizado. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que cada clic podía ser mi sentencia. Soy activista político y durante años busqué corrupción en los más altos niveles del gobierno. Siempre creí que los documentos, las filtraciones, las pruebas eran armas suficientes para despertar a la sociedad. Pero jamás imaginé que mi búsqueda me conduciría a la dark web, un mundo donde la realidad se desmorona y los secretos se convierten en monstruos que te observan desde las sombras. Todo comenzó con un mensaje anónimo de alguien que se hacía llamar El Confidente. El texto era simple y perturbador. Si quieres ver la verdad, entra en el archivo del poder. Algunos nunca regresan. Al principio pensé que era un truco, un engaño más de la red. Pero mi curiosidad me pudo más que el miedo. Una noche, tras desconectar mi teléfono y borrar todas mis conexiones, me adentré en la dark web. Lo que encontré era un laberinto de menús que desaparecían, enlaces que cambiaban de dirección en segundos y documentos que parecían observarme desde la pantalla. Allí estaban los archivos, grabaciones de reuniones secretas, listas de sobornos, documentos de fraude electoral. Todo lo que siempre sospeché, pero jamás pude probar. Entre ellos, un archivo pequeño y oculto me detuvo. Era una lista de nombres y direcciones. Personas que habían intentado exponer la corrupción y que ahora estaban muertas. Activistas, periodistas, funcionarios que habían desaparecido sin dejar rastro. Mi estómago se revolvió.
Mi pulso se disparó. Entre esos nombres estaba mi ciudad, mi país y mi futuro. Sabía que si no actuaba con rapidez, podía convertirme en uno de ellos. Al amanecer salí de mi apartamento. La ciudad estaba silenciosa, casi vacía, y cada sombra parecía acecharme. Mis pasos resonaban demasiado fuerte sobre el pavimento, y cada ruido se multiplicaba en mi mente. Me dirigí a nuestro punto de reunión. Laura y Enrique. Laura era mi aliada más cercana, experta en comunicación, capaz de transformar datos fríos en verdades que nadie podría ignorar. Enrique era nuestro mago de la tecnología, capaz de crear rutas de escape digitales imposibles de rastrear. Cuando llegué, compartí con ellos el archivo que contenía la grabación más comprometedora. Altos funcionarios y empresarios conspirando para manipular elecciones. Laura empezó a redactar un informe que fuera contundente pero claro. Enrique revisaba una y otra vez las conexiones, los servidores y la seguridad de nuestros dispositivos. Cada minuto contaba. La tensión era palpable, como un aire cargado que podía explotar en cualquier momento. De repente la luz parpadeó y se apagó. El zumbido de los equipos murió. Miré por la ventana y lo vi. Un vehículo desconocido estacionado frente al edificio. Mi corazón se detuvo. No había margen de error. ¡Desconecten todo!, gritó Enrique, mientras corríamos a ocultar los dispositivos y nos dispersábamos en silencio. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de madera resonaba como un presagio. Caminé hasta un café cercano, intentando parecer normal mientras mi mente se aceleraba. Cada persona parecía demasiado quieta, cada mirada demasiado intensa. Mi teléfono vibró. Un mensaje encriptado de Enrique decía: «Nos rastrean. Tenemos que movernos rápido». Mi sangre se heló. No se trataba de paranoia, era real. El gobierno nos estaba siguiendo y no sabíamos cuán cerca estaba de atraparnos. Sentado en el café, traté de organizar mis pensamientos. Sabía que teníamos que actuar, pero también que cualquier error podría ser fatal. La Dark Web no era solo un repositorio de información, era un laberinto de ojos invisibles. Y yo acababa de descubrir que algunos de esos ojos nos observaban a nosotros, ahora. Esa noche, al llegar al apartamento, seguro que Enrique y Laura habían preparado, sentí el aire más pesado que nunca. Cada paso debía ser calculado, cada decisión medida. Enrique comenzó a configurar servidores anónimos, mientras Laura creaba múltiples puntos de acceso para distribuir la información sin dejar rastro. Cada movimiento se sentía como caminar sobre cristales rotos. Mientras trabajábamos, algo comenzó a perturbarme. Sombras que parecían moverse fuera de lugar, crujidos en la pared que no tenían explicación. La sensación de ser observado desde la oscuridad. Mi paranoia creció hasta mezclarse con la realidad. Tal vez alguien nos había seguido hasta aquí. Tal vez la Dark Web estaba empezando a jugar con nosotros. Horas después, la infraestructura estaba lista, pero la amenaza no desapareció. Sabía que teníamos la evidencia más poderosa que jamás habíamos manejado. Sabía que, si no actuábamos con precisión, no solo perderíamos todo, sino que podíamos desaparecer como aquellos en la lista que habíamos encontrado. Cada sombra, cada clic, cada respiración se convirtió en un recordatorio de que estábamos en un terreno donde la verdad era más peligrosa que la mentira. La información estaba lista, pero la sensación de seguridad no existía. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que el gobierno no solo nos buscaba, nos estaba cazando. Enrique y Laura estaban concentrados en sus tareas, pero yo no podía dejar de escuchar. Cada crujido, cada sombra, cada sonido extraño me hacía saltar. El apartamento seguro ya no lo era. Habíamos llegado demasiado lejos para retroceder, pero el precio podía ser nuestra vida. Enrique finalmente terminó la configuración. Servidores anónimos, rutas cifradas y sistemas de destrucción automática. Laura verificaba que los puntos de acceso distribuidos fueran indetectables. Todo estaba listo para enviar la información, pero yo sentía que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje que me heló la sangre. Una foto de nuestra ubicación exacta, tomada desde un ángulo imposible. No había duda.
nos habían encontrado. No hay tiempo que perder, dijo Enrique con la voz tensa. Nos dividimos en silencio, tomando solo lo esencial. Salimos por la puerta trasera, esquivando la entrada principal como si fuéramos fantasmas. Cada calle que cruzábamos parecía más desierta de lo normal, y cada sombra parecía perseguirnos. La paranoia que sentía no era solo miedo, era instinto de supervivencia. El refugio al que nos dirigíamos estaba a kilómetros de la ciudad, un lugar aislado que Enrique había preparado con antelación. Durante el trayecto, escuché el zumbido de un dron sobre nuestras cabezas. Enrique maldijo bajo la respiración. No solo nos rastrean, nos están filmando. Laura me lanzó una mirada preocupada mientras acelerábamos. Cada curva en la carretera parecía un callejón sin salida. Cada árbol proyectaba sombras que se transformaban en amenazas imaginarias. Al llegar al refugio, encontramos un espacio frío, vacío y silencioso. Cerramos todas las entradas, sellamos ventanas, y aún así sentí que alguien estaba observándonos desde afuera. Enrique configuró los sistemas finales y nos aseguró que los datos estaban protegidos. Pero el temor no desapareció. Cada paso dentro del apartamento era medido, cada suspiro calculado. A partir de ese momento, comenzamos una carrera contrarreloj. Laura propuso distribuir los documentos a través de foros internacionales, canales encriptados y periodistas confiables. Enrique creó servidores desechables y rutas cifradas que cambiaban cada hora. Cada documento enviado era una chispa que podía encender un incendio mediático o un rastro que nos llevara directamente a la captura. Y entonces comenzaron los sucesos extraños. Por las noches escuchaba golpes en el techo que no tenían explicación. Las luces parpadeaban aunque no hubiera fallas eléctricas. En más de una ocasión sentí la presión de miradas sobre mí, aunque estábamos en completo aislamiento. Cada sonido fuera de lugar me hacía pensar que nos habían seguido hasta allí. La Dark Web no solo nos había traído información, parecía estar jugando con nosotros, mostrándonos que cada secreto que descubríamos nos pertenecía, pero también nos podía destruir. La filtración comenzó a dar frutos. Los medios libres empezaron a reportar sobornos, fraudes y conspiraciones. Protestas llenaban las calles. Los altos funcionarios estaban acorralados. Pero el impacto no nos dio alivio. Al contrario, nos convirtió en objetivos aún más prioritarios. El gobierno comenzó a enviar infiltrados a investigar cada movimiento, rastrear cada servidor y vigilar los canales que utilizábamos. Una madrugada, mientras revisaba la propagación de la información, recibí otro mensaje encriptado. Una foto de mi apartamento original, ahora vacío, con una nota garabateada en la pared. No escaparás. Sabemos dónde estás. El miedo que sentí fue absoluto. Dormir era imposible. Cada ruido en la ciudad, cada vehículo, cada golpe de viento parecía anunciar nuestra inminente captura. Laura y Enrique también estaban tensos, pero intentaban mantener la calma. No solo nos perseguían, nos estaban manipulando. Descubrimos que algunos de los servidores que pensábamos seguros habían sido infiltrados con software de rastreo capaz de mapear conexiones y contactos. Cada correo encriptado, cada acceso a foros anónimos podía delatarnos. Sentí que el mundo entero se había convertido en un tablero donde nosotros éramos piezas vulnerables, expuestas a cada movimiento del enemigo. Aún así, no podíamos detenernos. Cada día enviábamos más documentos, asegurando que la corrupción no quedara impune. Cada archivo enviado se sentía como una victoria, pero también como un riesgo añadido. En más de una ocasión, mientras revisaba los reportes de circulación de los documentos, pensé escuchar pasos detrás de mí. Me giraba, pero no había nadie. Comencé a cuestionar mi propia percepción. La paranoia, el miedo y la presión me estaban llevando al límite. El gobierno no tardó en reaccionar. Filtraron noticias falsas para desacreditarnos. Intentaron bloquear los canales de distribución y rastrear los puntos de acceso. Cada movimiento nuestro debía ser calculado al milímetro. En una ocasión, un dron pasó justo frente a la ventana del refugio. Enrique lo detectó y logró interferir la señal,
pero la sensación de estar siendo observados no desapareció. Finalmente comprendí algo crucial. La verdad que habíamos sacado a la luz no era solo información. Era un monstruo que podía salvar vidas o destruirnos. Habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Cada sombra, cada sonido, cada mensaje encriptado era un recordatorio de que no estábamos solos y de que la guerra por la verdad apenas había comenzado. La Dark Web nos había mostrado su rostro más oscuro, y nosotros éramos tanto sus guardianes como sus víctimas. Si alguna vez has sentido que alguien te observa incluso cuando estás solo, espera a ver lo que yo vi. Durante los últimos años he trabajado detrás de las cámaras, transmitiendo lo que nadie se atreve a mostrar. Lo que descubrí en la Deep Web no solo cambió mi percepción del miedo, sino de la propia humanidad. Todo empezó con un enlace que apareció en un foro oscuro. Nadie sabía de dónde venía. Solo decía Red Room, transmisión en vivo, solo para los que se atreven. Siempre me han atraído los secretos, lo prohibido, pero esto era diferente. Algo en ese mensaje tenía un imán inquietante que no podía ignorar. Al principio pensé que sería un simple video perturbador, una especie de broma macabra, pero al acceder sentí un silencio tan absoluto que casi podía escuchar el latido de mi propio corazón. La pantalla se llenó de píxeles difusos, iluminando apenas una habitación fría, vacía excepto por lo esencial. Un par de sillas, una mesa y un foco que lanzaba sombras largas y retorcidas por las paredes. No había indicios de quién estaba detrás de la cámara, pero su presencia se sentía en cada gesto, en cada sombra que se movía en la luz parpadeante. La primera víctima apareció casi inmediatamente. Era un hombre joven, encadenado a una silla, temblando de miedo. No podía apartar la mirada. Su respiración era entrecortada, los ojos desorbitados, llenos de pánico. La persona que sostenía la cámara no hablaba, solo observaba, moviéndose con lentitud para capturar cada reacción, cada expresión de terror. Los gritos comenzaron poco después. No eran gritos de película ni de ficción, eran reales, llenos de dolor y súplica. Cada segundo que pasaba me golpeaba con más fuerza que el anterior, y sin embargo, no podía cerrar la pantalla. Algo dentro de mí necesitaba ver hasta dónde podía llegar la desesperación humana. La transmisión duró horas, y con cada minuto la situación se volvía más intensa. Vi cómo la víctima era obligada a enfrentar situaciones que desafiaban toda lógica moral. Humillaciones, pruebas de resistencia, decisiones imposibles entre dolor y supervivencia. Lo perturbador no era solo la violencia física, sino la tortura psicológica. Cómo cada acto estaba calculado para mantener viva la desesperación, para hacer que la víctima perdiera toda esperanza. Cada movimiento del que estaba detrás de la cámara parecía una coreografía macabra, diseñada para maximizar el miedo. A medida que pasaban las horas, empecé a notar detalles que me helaron la sangre. La habitación estaba equipada con micrófonos y cámaras ocultas, múltiples ángulos que capturaban todo sin dejar margen a la privacidad. La víctima no tenía escapatoria. El que grababa jugaba con cada reflejo de la luz, cada sombra proyectada, para intensificar el terror. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que todo estaba calculado, como si cada gesto estuviera diseñado para que yo, el espectador, sintiera lo mismo que él, la víctima. Intenté racionalizarlo. Me decía a mí mismo que no podía ser real, que seguramente era un montaje, que nadie podría ser tan meticuloso y cruel. Pero el olor de la desesperación, el sudor, el miedo palpable en sus ojos, incluso a través de la pantalla, era demasiado convincente. Empecé a sentirme observado, no por la cámara, sino por algo más, como si mi propio miedo hubiera activado la atención de alguien detrás de la transmisión. En un momento, la víctima fue obligada a gritar el nombre de cada espectador invisible, un ejercicio macabro de humillación psicológica que me dejó paralizado. No podía apartar la mirada, aunque mi cuerpo me suplicaba que lo hiciera. Cada segundo me recordaba que yo también era parte de aquello, aunque solo como testigo. Sentí que mi propia alma estaba atrapada en la habitación con él,
que cada grito resonaba dentro de mí. Las horas se volvieron borrosas. Perdí noción del tiempo mientras observaba cómo otros entraban y salían de la habitación. Personas encapuchadas que manipulaban la escena, cambiaban la iluminación, ajustaban los ángulos de la cámara. Ninguno hablaba. Todos se movían con la precisión de un mecanismo bien engrasado. Entendí que no era un acto aislado, era un sistema, una maquinaria de terror diseñada para existir únicamente a través del miedo que provocaba en quienes mirábamos. Y entonces algo inesperado ocurrió. La cámara se giró lentamente, enfocando un rincón oscuro de la habitación, donde un pequeño dispositivo parecía captar mi reacción, como si alguien estuviera observando como yo veía. El miedo dejó de ser un concepto abstracto y se volvió personal. Comprendí que en ese instante yo también formaba parte de la Red Room. No físicamente, pero sí psicológicamente. Cada respiración agitada, cada sudor frío, cada nudo en el estómago estaba siendo registrado, estudiado, utilizado. Al final de la transmisión, la pantalla se apagó sin aviso. Quedé solo, con la sensación de que había cruzado un límite invisible. Intenté borrar el historial, cerrar el navegador, incluso apagar el ordenador, pero sabía que había algo que no se podía eliminar. Había visto demasiado, había sentido demasiado, y por primera vez comprendí que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Desde aquel día una inquietud constante me acompaña. Escucho pasos en casa cuando estoy solo, sombras que parecen moverse donde no debería haber nadie. La sensación de ser observado incluso en lugares públicos. Y aunque sé que podría ser paranoia, también sé que hay otras Red Rooms, otras víctimas, otros espectadores como yo. Y sé que mi curiosidad me ha marcado para siempre. Pasaron días desde aquella primera transmisión, pero la obsesión no me dejó descansar. Intenté racionalizarlo, investigar los enlaces, seguir pistas en foros ocultos, buscar cualquier indicio de quién estaba detrás de las Red Rooms. Cada paso que daba me llevaba a otra capa más oscura de la Deep Web. Cuentas anónimas con nombres imposibles de recordar. Foros donde los mensajes desaparecían segundos después de ser escritos. Pagos en criptomonedas que se diluían como fantasmas. Cada intento de acercarme más al origen del terror me sumía en un laberinto que parecía no tener salida. Un día, mientras seguía otra transmisión, sentí un escalofrío distinto, más profundo. La cámara ya no mostraba solo a la víctima. Parecía observarme a mí, enfocando directamente hacia mi posición, como si el aparato hubiera cruzado la distancia digital y me hubiera encontrado. Mi respiración se aceleró, mis manos comenzaron a temblar y un miedo primitivo se apoderó de mí. La sensación era tan real que miré por la ventana, esperando ver sombras que no deberían estar ahí. No había nadie, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Esa transmisión duró horas. La víctima era una mujer joven, encadenada, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando de miedo. Los que manipulaban la cámara no hablaban, pero cada gesto, cada movimiento, estaba calculado para maximizar la desesperación. La obligaban a enfrentar dilemas imposibles, gritar nombres de desconocidos, confesar secretos inventados, humillarse frente a la cámara. Lo más perturbador era la calma con la que los que grababan observaban, como si cada acto de terror fuera una rutina diaria. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer otros espectadores dentro de la transmisión. No podía verlos, pero sus voces y comentarios llegaban en forma de mensajes encriptados, incitando a que la víctima sufriera más. La Red Room no era solo un espectáculo de violencia, era un ecosistema donde cada participante, aunque invisible, jugaba un papel en prolongar el terror. Y yo, aunque físicamente no estaba allí, era parte de ese sistema, cómplice involuntario, testigo obligado. En un momento, la cámara giró hacia un espejo. En él pude ver un reflejo borroso de alguien detrás de la cámara, observando a la víctima con indiferencia. Y al instante comprendí algo aterrador. Ellos también podían verme a mí. Cada suspiro, cada parpadeo, cada temblor que sentía ante la pantalla podía ser registrado. Sentí que mi privacidad,
mi seguridad, incluso mi cordura, habían sido violadas sin que nadie tocara físicamente mi espacio. Decidí que debía actuar, que debía cortar la conexión, pero antes de poder hacerlo, la transmisión cambió de ritmo. La mujer comenzó a llorar, suplicando por ayuda, y por un instante sentí un vínculo extraño con ella. Una mezcla de terror y compasión que me paralizó. Los que controlaban la transmisión se dieron cuenta de mi reacción. Por un momento, la cámara giró hacia mí de nuevo, y en ese instante sentí un terror que no era imaginario. Estaban probando mi miedo, mi reacción, y yo era su próxima víctima mental. La pantalla se volvió negra y luego mostraba únicamente texto parpadeante. Te estamos observando. No era un mensaje cualquiera, era una amenaza directa, que me recordó que cualquier intento de escapar solo prolongaría mi exposición. Desde aquel día, cada sonido extraño en mi casa, cada sombra que se movía en el borde de mi visión, me hacía pensar que alguien estaba ahí, estudiando, esperando el momento exacto para cruzar la línea. Intenté buscar ayuda, pero nadie podía comprender lo que estaba pasando. Hablarlo sonaba absurdo. ¿Cómo explicar que estaba siendo observado a través de una cámara que no existía físicamente? Que mis reacciones eran monitoreadas desde la Deep Web y que cada intento de escapar solo intensificaba el peligro psicológico. La Red Room había trascendido la pantalla. Ahora vivía dentro de mí, en cada pensamiento, en cada recuerdo de lo que había visto. Al final comprendí que no había final. Las Red Rooms no tienen cierre, no buscan justicia ni redención, solo perpetuar el terror. Mi curiosidad me atrapó, y aunque quiero alejarme, no puedo. Cada vez que pienso que he escapado, siento que hay otra transmisión esperándome, otra víctima, otro espectador, y que alguien, en algún lugar, me está observando mientras pienso en ellos. No sé cómo termina todo esto. Nadie lo sabe. La única certeza es que existen lugares en la red donde la humanidad desaparece y solo queda el miedo. Y yo estoy atrapado entre observar y ser observado, consciente de que mi vida, mi mente y quizá mi propia identidad forman parte de ese espectáculo macabro que nunca termina. Nunca pensé que un saco de cacao pudiera pesar tanto. Y no me refiero a su peso físico. Soy transportista, pero no de esos que reparten paquetes normales. Trabajo para gente que nadie nombra, para la gente que se mueve en la Deep Web, donde todo es código, secreto y control. No suelo hablar de mi trabajo, pero lo que voy a contar no puede quedarse en silencio. Todo comenzó en Medellín, en un almacén que parecía olvidado por el tiempo. El techo tenía goteras, el suelo estaba cubierto de polvo y tierra, y los sacos de cacao apestaban a humedad y a moho. Pensé que sería un envío más, cargar, pagar un peaje falso y desaparecer en la carretera. Pero algo se rompió ese día en la rutina que creía segura. El contrato era sencillo, entregar el cacao a un contacto en Cartagena. Nada de nombres, nada de preguntas, solo coordenadas encriptadas en el GPS. Mientras cargábamos los sacos en la camioneta, noté un silencio extraño. Un silencio tan absoluto que me hizo dudar por un instante de mi propia percepción, como si el aire mismo estuviera conteniéndome, observándome. Al salir del almacén, la ciudad parecía normal, pero había algo diferente en la carretera. Las sombras se alargaban de formas extrañas, más de lo habitual. La camioneta crujía y vibraba, y cada kilómetro recorría mi cabeza como si intentara advertirme de algo que no podía entender. Los radios estaban apagados, por precaución, y lo único que escuchaba era mi propia respiración, cada vez más fuerte, resonando en la cabina como un tambor de alarma. Decidí parar en un pequeño pueblo para estirar las piernas y tomar agua. La gente me miraba raro, con una mezcla de desconfianza y curiosidad, pero había algo más. No eran simples miradas. Sentía que intentaban ver algo dentro de mí, algo que yo mismo no quería mostrar. Entré en una tienda de barrio y percibí un olor extraño, dulce, metálico, casi ácido, que se mezclaba con el calor pegajoso del local. Un anciano murmuró algo sobre la mercancía que no se ve, y aunque no entendí de inmediato,
Un escalofrío recorrió mi espalda. Continué mi camino, confiando en el GPS, hasta que de repente cambió la ruta sin aviso. La nueva dirección me llevó a un almacén abandonado en las afueras de Barranquilla. No era normal. Cada curva, cada desvío, parecía calculado para que yo llegara allí, como si alguien estuviera guiando mis pasos. La puerta del almacén crujió al abrirse y un calor húmedo y denso me golpeó en la cara. Dentro, el cacao estaba apilado en enormes montículos, pero olía distinto, más intenso, pegajoso, como si tuviera vida propia. Mientras descargaba los sacos, noté que no todos eran iguales. Algunos tenían manchas oscuras, otras pequeñas bolsas con un polvo fino mezclado con el cacao. Cada saco parecía observarme, aunque no hubiera nadie allí. No era paranoia. Había una presión en el aire, como si algo invisible midiera cada uno de mis movimientos, evaluando, juzgando. Empecé a organizar los sacos según las instrucciones del contacto, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, crecía. Entonces algo me detuvo en seco. Uno de los códigos de seguimiento coincidía con mi propio alias en la Deep Web. Alguien sabía quién era yo. Sabía exactamente cada detalle de mi vida antes de que yo mismo lo recordara. Para intentar tranquilizarme, decidí dar una vuelta por los alrededores del almacén. La zona estaba desierta, pero había indicios de actividad reciente. Huellas en el barro, restos de llantas de vehículos pequeños, latas vacías de bebidas. Nada que apuntara a un ser humano observándome directamente, pero sí a que alguien había estado allí, esperando, vigilando. Cada vez que miraba hacia los sacos, sentía que la habitación se estrechaba, que el aire se hacía más denso. Al volver a la camioneta, encontré que los sacos que había colocado más cerca de la puerta ahora estaban en posiciones diferentes. Me froté los ojos intentando convencerme de que era el cansancio, la paranoia, pero no había otra explicación. La sensación de que alguien movía las cosas, incluso sin estar presente, me oprimía el pecho. Antes de marcharme, revisé el GPS. Una nueva ubicación aparecía como recomendación. No era parte de la ruta original. Algo en mi interior me decía que seguirla era un riesgo, pero la curiosidad y la obligación pesaban más. Cada paso, cada decisión, parecía supervisada, medida con precisión quirúrgica. Sentí miedo, un miedo real, profundo, que no se calmaba ni con respiraciones profundas ni con pensamientos racionales. Esa noche, en un hotel barato cercano, intenté dormir, pero no podía. Cada sombra que cruzaba la habitación, cada sonido del pasillo, me recordaba al almacén y a los sacos. El cacao no era solo mercancía, era un recordatorio constante de que alguien sabía demasiado de mí. Antes de cerrar los ojos, comprendí algo que no podía ignorar. El miedo no venía de la carretera ni de la gente que veía. Venía de algo invisible, silencioso y meticuloso, que estaba controlando cada paso de mi vida. Abrí el ordenador seguro que llevaba conmigo y accedí al chat encriptado donde debía confirmar la entrega. Lo que vi me heló la sangre. Había fotografías de la camioneta, de los sacos, incluso de mí mientras descargaba en Barranquilla. Nadie visible, ningún rostro, ninguna cámara. Solo registros precisos de cada movimiento, como si alguien hubiera estado observándome desde las sombras, sin necesidad de estar presente. Cada mensaje era más inquietante que el anterior. No había palabras, solo códigos y números que reconocía de otros envíos. Parecían susurrarme algo, pero no con voz, con imágenes, con posiciones, con la forma en que los sacos habían sido apilados. Sentí que cada decisión que había tomado hasta ese momento estaba bajo un escrutinio que no podía evadir. Intenté apagar el ordenador, pero la pantalla se encendía sola, como si me retara, recordándome que no podía escapar. Al día siguiente retomé la carretera. Cada curva, cada sombra en los árboles, parecía anticipar mis movimientos. Los pueblos estaban extrañamente vacíos, las calles silenciosas, y los ruidos de otros vehículos desaparecieron, dejándome solo con el zumbido del motor y mi respiración. Escuchaba motores lejanos, pero al mirar no había nadie. Aún así,
El GPS seguía cambiando la ruta de manera inexplicable, llevándome por desvíos que no tenían sentido. La sensación de que alguien guiaba mi camino se volvió asfixiante. Llegué finalmente a Cartagena, donde me esperaba un almacén subterráneo. La entrada estaba casi oculta tras unos contenedores oxidados. La luz era escasa y los sacos formaban un laberinto. Mientras los descargaba, sentí como el polvo fino de los sacos se adhería a mi piel, dejando una sensación pegajosa que no podía quitarme. Cada paso que daba entre las montañas de cacao aumentaba mi paranoia. Sentía que las sombras se movían conmigo, que el aire estaba cargado de una atención invisible. Empecé a organizar los sacos según las instrucciones del contacto. Algunos estaban marcados con códigos que no reconocía. Otros tenían bolsas con un polvo más oscuro, como si alguien hubiera mezclado algo en el cacao, aunque no podía distinguir qué. Cada saco parecía tener intención propia, como si esperara a que yo lo tocara, lo moviera, lo registrara. La presión de saber que cada movimiento estaba siendo monitoreado se volvió casi insoportable. Mientras revisaba las notas digitales, sentí un escalofrío. Todos los códigos de seguimiento de los sacos coincidían con rastros anteriores que yo mismo había dejado en la Deep Web. Cada movimiento que había hecho en los últimos años estaba documentado, catalogado y observado, y ahora todos esos registros se cruzaban con mi identidad real. Era imposible escapar de la vigilancia. Incluso mi nombre, mi rostro, mi alias en línea, todo estaba atado a esa mercancía. Intenté desconectarme, pero el ordenador del contacto enviaba notificaciones automáticas. Un nuevo mensaje, otra fotografía, otra referencia a mi ruta y a los sacos. Cada vez que lo miraba, sentía que mi propia existencia estaba siendo medida y evaluada, y que cualquier error podía ser registrado y usado en mi contra. Empecé a caminar por el almacén, buscando algo tangible que me diera seguridad. Pero no había nada, solo los sacos, el polvo, las sombras y esa sensación opresiva de control absoluto. Después de terminar la entrega, regresé a Medellín con la sensación de que cada sombra en la carretera, cada olor del cacao húmedo, me recordaba que ya no era dueño de mis actos. Cada kilómetro que avanzaba me recordaba que alguien sabía más de mí que yo mismo. Incluso los peatones, los camiones y las luces de los pueblos parecían formar parte de un patrón que solo yo podía percibir parcialmente. Ahora sé que la Deep Web no es solo un lugar de secretos y contratos anónimos. Es un espacio donde alguien puede seguir tus pasos, documentar tus movimientos y atraparte sin tocarte físicamente. Y hay mercancías, como aquel cacao, que no solo pesan físicamente, pesan en la conciencia, en la mente, y dejan cicatrices que nadie puede ver, pero que pesan como plomo. Nunca volví a sentirme libre en mi trabajo. Cada sombra, cada sonido, cada aroma me recuerda a aquel almacén, los sacos y la sensación de ser observado. Sé que alguien, en algún lugar, sigue viendo mis pasos, sigue rastreando mis movimientos y que no existe escapatoria. El cacao sigue ahí, invisible y silencioso, y conmigo para siempre el miedo. Nunca pensé que buscar amor me llevaría a un lugar donde nadie debería estar, hasta que la pantalla me mostró la oscuridad real. Vivo en Roma. Soy gay y llevo años buscando conexiones en línea, como cualquier otra persona. Apps, chats, foros, lo típico. Pero hace unas semanas alguien me pasó un enlace a un foro de citas en la Deep Web. Al principio pensé que era una broma. Un sitio donde supuestamente se podía conocer gente sin filtros, sin normas. La dirección era un conjunto interminable de letras y números que nadie recordaría. Abrí el navegador Tor y, al instante, sentí un cosquilleo incómodo en la espalda. La página era mínima. Fondo negro, textos blancos, ningún color, ningún gráfico que aliviara la monotonía. No había fotos, ni avatares, ni emojis, nada que habitualmente hace que un foro parezca amistoso. Solo perfiles y un chat en vivo. Lo perturbador era el aire absoluto de anonimato.
Nadie parecía real, y aún así todos estaban allí para lo mismo. Buscar amor, o lo que creían que era amor, sin reglas, sin compromisos y sin ninguna luz que los guiara. Creé un perfil falso, por supuesto. Me describí con cuidado, joven, soltero, sincero, nada revelador que pudiera vincularme a mi vida real. Lo primero que noté fue la diferencia con cualquier otra plataforma. Nadie pedía fotos, nadie buscaba sexo explícito. Solo palabras, elegidas con precisión. Palabras que, de algún modo, transmitían más que una imagen. La primera conversación llegó rápido, y el usuario se hacía llamar Aquilone. Sé lo que buscas, Jack, y sé que estás cansado de lo superficial. No había fotos, no había emojis, solo esa frase directa, tan personal que me erizó la piel. Era imposible que me conociera, imposible, y aún así parecía que hubiera leído cada pensamiento que guardo solo para mí. Comenzamos a hablar lentamente, cada mensaje más íntimo que el anterior. Me contaba su soledad, sus obsesiones, sus dudas, y yo, como un tonto, me sentía leído, comprendido, atrapado por algo que no podía explicar. Al principio todo parecía normal, demasiado normal. Con cada mensaje, Aquilone pedía más detalles sobre mi vida. Dónde vivía, mis rutinas, mis miedos. Yo se los contaba, cautelosamente, convencido de que no podía hacerme daño. Nunca pidió fotos, nunca insistió en verme, solo hablar. Pero había algo en la insistencia, en cómo parecía anticipar mis emociones, que me hacía estremecer. Sentía que conocía mis días antes de que yo los viviera, que me leía incluso cuando no escribía. Una tarde, mientras caminaba por Trastevere, recibí un mensaje instantáneo. ¿Estás pensando en mí? Lo sé. Me detuve en seco. El corazón me latía con fuerza y un frío recorrió mi columna. ¿Cómo podía saberlo? Nadie me había visto. Nadie podía leer mis pensamientos. Y sin embargo, allí estaba él, o algo, adivinando mi mente. La paranoia comenzó a infiltrarse en mi rutina diaria. Cada café que tomaba, cada calle que recorría, parecía un escenario donde podía ser observado, aunque no hubiera nadie a mi alrededor. Días después, Aquilone me pidió descargar un archivo desde un enlace cifrado. «Mira la esencia de quien habla contigo, no su cara», escribió. Lo abrí en un ordenador aislado, en una habitación donde nadie podía interrumpirme. Era un vídeo sin sonido. En la pantalla aparecían conversaciones de otros usuarios del foro, capturas que yo nunca había visto, pero que de alguna manera reconocía. Luego vi algo que me heló la sangre. Mensajes idénticos a los míos, reproducidos palabra por palabra, incluso mis pensamientos más privados que nunca había escrito. Era como verme reflejado en un espejo oscuro que no podía romper. Intenté advertir a otros usuarios, escribí mensajes anónimos en distintos hilos. «Cuidado con Aquilone». Nadie respondió. Nadie parecía leerlos. Sentí un vacío absoluto. Me di cuenta de que no podía confiar en nadie, ni siquiera en los que parecían normales. La sensación de estar vigilado se volvió constante. Cada mensaje que enviaba, cada pensamiento que compartía, parecía flotar en una red que lo absorbía todo, invisible, inescapable. Una noche, mientras exploraba perfiles antiguos, descubrí algo que me heló aún más. Una carpeta oculta de Aquilone. Para acceder necesitaba una contraseña, pero de alguna manera el sistema me permitió entrar. Y lo que encontré era aterrador. Había registros de conversaciones de usuarios que habían desaparecido del foro meses atrás. No había fotos ni nombres completos, solo detalles íntimos que solo ellos podrían conocer. No había violencia explícita, no había amenazas físicas, pero la certeza de que alguien podía leer sus mentes, seguir cada pensamiento, cada emoción, era suficiente para paralizarme. El miedo se convirtió en obsesión. Revisaba cada mensaje, cada hilo, buscando alguna pista de control, algún error que me permitiera escapar, pero nada aparecía. Incluso en Roma, en los rincones que creía seguros, sentía esa mirada invisible sobre mí, adivinando mis movimientos. Entonces, un día, recibí un mensaje en mi correo personal.
uno que jamás había compartido en el foro. Jack, sé dónde estás y lo que haces. No hay escapatoria. Sentí un escalofrío que me dejó sin aliento. Todo lo que creía seguro, todo lo que creía privado, había dejado de existir. Y allí, en la oscuridad de mi habitación, con la pantalla iluminando mi rostro, entendí que había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Tras aquel mensaje, la paranoia se apoderó de mí. Cada sonido en la calle, cada notificación de mi móvil, me hacía temblar. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el murmullo silencioso de Aquilone, anticipando mis pensamientos. Intenté borrar todo rastro de mi existencia en el foro, cambiar contraseñas, abandonar mis dispositivos antiguos, pero era inútil. Todo seguía allí, como si una parte de mí estuviera atrapada en la red, vigilada, registrada. Una mañana, mientras caminaba por el barrio de Monty, me llegó un mensaje que parecía susurrado a través de la pantalla. Jack, sabes que no puedes esconderte de mí. Mis manos temblaron y por un momento tuve la sensación de que alguien me observaba desde detrás de los edificios, aunque no había nadie. Era imposible y sin embargo lo sentí. Cada palabra de Aquilone tenía un peso que hacía que el mundo alrededor pareciera un escenario montado solo para mí. Decidí explorar los perfiles antiguos en busca de algún patrón, alguna pista de cómo detenerlo. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló el alma. Una sección oculta, protegida por una contraseña que parecía generarse sola. Al acceder, encontré registros de conversaciones de personas que habían estado en el foro antes que yo. No había fotos ni nombres completos, solo palabras, pensamientos y obsesiones que ellos mismos habían compartido en la red. Algunos habían desaparecido de la vida digital por completo, y sus últimos mensajes eran escalofriantes. Nunca dejes que te encuentren. Siento que me lee. No puedo borrar mis recuerdos de la red. Todo apuntaba a lo mismo. Aquilone no era solo un usuario, era un sistema de vigilancia psicológica, invisible, absoluto. Intenté desconectarme, cerrar todo, incluso abandonar Roma por unos días. Pero en el momento más inesperado, un mensaje llegó a mi correo personal. Jack, abre la ventana. No temas, solo quiero verte. Estaba solo en mi piso, en el tercer piso de un edificio antiguo. Miré por la ventana. Roma estaba tranquila, iluminada por farolas amarillas, y no había nadie. Nada que explicara ese mensaje. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y supe que esto había dejado de ser solo un foro. Ahora estaba dentro de mi vida, dentro de mi mente. Decidí confrontarlo. Le escribí, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue simple, devastadora. No soy nadie, y soy todo lo que temes. No era una amenaza, era un hecho. Sentí que cada pensamiento que tenía estaba al alcance de alguien que yo no podía ver, y cada decisión que tomaba podía anticiparse. Dejé de salir solo, de ambular por las calles. Incluso hablar con mis amigos se volvió un ejercicio de cautela. Cada palabra que pronunciaba parecía filtrarse por un hilo invisible que solo él podía manejar. Una noche, incapaz de dormir, volví a encender el ordenador. Quería comprobar que no había entrado en mi vida personal, que todo había sido paranoia, pero no era así. Cada conversación, cada pensamiento, cada miedo estaba allí, reproducido de forma inquietante. Incluso había mensajes que yo no había escrito, palabras que aparecían solas en los chats, frases que parecían generadas a partir de mi mente. Era como si la red misma se hubiera convertido en un espejo de mi conciencia. Intenté desconectarme del mundo digital por completo, pero la sensación no desapareció. Incluso lejos del ordenador, sentía la presión de esa mirada invisible, como un peso constante sobre mi mente. En mis días más tranquilos, cuando caminaba por las plazas, sentía que cada sombra me observaba, que cada gesto de la gente podía interpretarse como parte de un juego en el que yo no conocía las reglas. Con el tiempo comprendí algo aterrador. No había escapatoria. No era cuestión de hackear un sistema ni de cerrar cuentas. El verdadero terror no era físico ni visible.
El verdadero terror era saber que alguien podía conocerme mejor que yo mismo, que podía anticipar mis emociones, mis deseos, mis miedos, y yo no podía tocarlo ni enfrentarlo. Finalmente, intenté rehacer mi vida. Cambié de ciudad, de teléfono, de dirección. Nunca volví a buscar amor en la Deep Web. Pero en mis noches más solitarias, cierro los ojos y escucho el murmullo de mensajes inexistentes, palabras que nadie escribe, frases que parecen surgir de mi mente antes de que siquiera las piense. Sabes demasiado para escapar, Jack. Y no has visto nada todavía. Comprendí que el terror más profundo no proviene de monstruos ni fantasmas. Proviene de alguien que conoce tu mente, tu corazón y tus secretos más íntimos, mientras tú no sabes nada de él. Y eso es peor que cualquier pesadilla imaginable. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.